Hola, mi nombre es Virginia y les voy a contar mi transformación en mi alimentación, ¿sí? Cómo pasé de una cocina totalmente tradicional a una alimentación mucho más natural. Bueno, yo tengo 3 hijos, producto de 2 embarazos. Tengo una nena de cumple 6 en unos días, 6 años, y tengo mellizos de 1 año y 9 meses casi. Yo antes tenía una alimentación totalmente tradicional uruguaya, basada en carne, leche, grasa saturada, manteca, poca verdura, poca fruta, no salía del pan y la harina de trigo. Yo sentía que hubo un momento que cuando uno es joven como que no se da cuenta, pero después cuando entran los años como que yo me sentía cansada, pesada. Y yo decía, ¿qué me pasa? Porque no puede ser normal sentirme así. Bueno, en mi primer embarazo tuve esa búsqueda que creo que a toda madre nos pasa, de decir, bueno, te voy a comer más sano por el bebé, me voy a cuidar, pero yo sentía que no era suficiente. Para mí no lo era. Luego, tuve 6 meses de lactancia con mi hija, los dejé y cuando fui a tener a buscar el segundo embarazo, fui a una nutricionista, pero claro, si bien era una dieta balanceada, yo sentía que no era lo que yo estaba buscando. Ta. Y ahí conocí a Jacinta. Cuando empezó todo este furor del Instagram, me abrí Instagram y no sé cómo, creo que fue por publicidad, me apareció rico para bebés y toda la familia. Entré y las recetas me parecieron súper fáciles y vi que era lo que yo estaba buscando, o sea, buscar otras harinas, que era lo que yo no sabía cómo usar, porque yo solo conocía la harina de arroz y lo poco que hacía con la harina de arroz notaba que me quedaba duro y yo decía, no puede ser. Y bueno, empecé a poquito a probar esas harinas y fue como dice Jacinta en su curso, que también hice el curso online, que está excelente, de ir haciendo ese proceso de a poco, no de una, sino de a poco. Y bueno, empecé a probar, empecé a consumir todas esas nuevas harinas que ahora les voy a contar. Y cuando quedé embarazada dije, bueno, ahora sí, era lo que yo estaba buscando. Y poco a poco fui probando y fui haciendo las recetas y empezamos a ver que quedaban buenas y que eran ricas y a mi marido y a mi hija le gustaban. Y bueno, y poco a poco fuimos sumando esa nueva conducta de alimentación. Bueno, así se fue dando de a poco, natural. Nacieron mis hijos y ya ahí ya tenía mucho más cancha. Y al poco tiempo Jacinta hizo unos talleres acá cerca de donde vivo. Y bueno, fui a los talleres, la conocí, divina Jacinta. Y así se fue dando, naturalmente, nada forzado. Fue todo muy proceso lento de ir adquiriendo esos nuevos alimentos. Eh, si tuviera que decir qué alimentos, por ejemplo, consumo que antes no consumía y nunca había consumido hasta que la conocí a ella, por ejemplo, fécula de mandioca. Harina de arroz, sabía algo básico, pero no me quedaban las cosas bien como le quedan a ella. Después harina de avena, empecé a consumir quinoa, que nunca había consumido, mijo, amaranto. Mmm, mmm, si me pongo a pensar ahora, pero esas son las cosas que más uso. Por ejemplo, está también la cúrcuma. Son cosas que nunca había usado. Y bueno, ver que también se pueden hacer tortas sin leche, sin manteca, ¿sí? Está buenísimo, sobre todo para los niños. Y bueno, cuando los mellizos empezaron con su alimentación complementaria, ahí estalló. O sea, fue buenísimo porque ellos se sumaban a las comidas y como dice el título, rico para bebés y para toda la familia, no era necesario tener que cocinar para ellos algo y para el resto otra cosa, sino que cocinaba para ellos, pero también ya comíamos todos lo mismo. Si bien algunas cosas, por ejemplo, no les agregaba sal para ellos y para nosotros una pizca de sal como para realzar el sabor, sí, pero sí eso de poder comer todos lo mismo, que eso está buenísimo por un tema de ahorro de tiempo y también económico. Y bueno, y así se fue sumando y se fue dando ese cambio. Por ejemplo, ¿qué recetas hago habitual a diario de Hasi? Bueno, las crepiocas. Amamos las crepiocas de brócoli. También el budín de banana, sin azúcar, sin harina de trigo, los pancitos integrales, el pan de remolacha, los pau de bello, el pan de queso también, qué cosa más rica. Bueno, un montón, los coquitos.
Las galletitas de avena que sube a su Instagram, que están muy buenas. Y bueno, y así se fue dando y sin darme cuenta cambiamos nuestra alimentación y cambié también mi relacionamiento con la cocina. Yo antes cocinaba por obligación, porque bueno, entonces también sí, la recomiendo un montón, porque son recetas súper fáciles, porque son recetas que no implican demasiados ingredientes, sino que son bien básicos y que no fallan, siempre quedan bien. Y bueno, la súper recomiendo, Jacinta, y súper recomiendo el curso también. Así que como les decía, es una transformación. Yo sentí que tuve una transformación en mi alimentación. Por ejemplo, las compras. Antes era mucha cosa ultraprocesada y si ahora miramos nuestras compras, son la mayoría de las cosas las compro en una casa de alimentación natural y también un tema ecológico, no solamente de alimentación, sino también ecológico y también a la larga económico, que es algo bastante importante. Así que bueno, ese es mi testimonio sobre mi transformación, acompañada y provocada por Jacinta. Chao.